Bueno, pues mirar, vamos con el primer ejercicio de uniones soldadas. Es el examen de septiembre del 2017. Dice que en las figuras, y tenemos, se representa el diseño de un rack de instalaciones para el cual se emplearán perfiles indicados, todos de acero S275JR. El conjunto de la estructura, las condiciones y un trames para mantenimiento de 1 metro de ancho en el centro del rack suponen una carga distribuida de 80,03 kilogramos por metro cuadrado, que hay que distribuirla en todo el ancho del rack. Debe considerarse también el peso de los operarios para mantenimiento, por lo que se considera una sobrecarga de uso en el trames de 100 kilogramos por metro cuadrado, pero en este caso dice que se considere solo en el ancho del trames. Teniendo en cuenta que ambas cargas están sin mayorar, diseña una unión soldada entre la viga BD y el pilar AB de acuerdo con lo establecido en el código técnico. Para ello hay que justificar los esfuerzos que soporta el pilar, la disposición y longitud de las soldaduras, verificación de la resistencia de unión, el plano de unión y finalmente pregunta si se puede aumentar la sobrecarga de uso a 200 kilogramos por metro cuadrado. Mirad, aquí lo que tenemos es la vista frontal del pórtico, ¿de acuerdo? Las dos cargas, ¿de acuerdo? La carga permanente y la sobrecarga de uso, la variable, ¿de acuerdo? Y la unión que nosotros tenemos que diseñar es esta de aquí. Esa unión es entre el pilar, que es una HB 200, y fijaros que la viga superior, toda la parte superior, está fabricada, ¿de acuerdo? Es una viga en celosía, fabricada con tubulares. Mirad, esta notación representa un elemento hueco. Es decir, en este caso esto representaría un elemento, ¿de acuerdo?, que en sección tendría, lo primero que dan es el canto, serían 120 milímetros. El segundo lo que proporcionan es la base, que sería 80 milímetros. Y en último lugar proporcionan, de acuerdo, el espesor del tubular. Es decir, esto estaría así, estaría hueco. Y este espesor que nos proporcionan aquí es de 5 milímetros. ¿Vale? Fijaros que la viga en celosía está formada por diferentes tubulares, ¿de acuerdo? Mirad, parece que en el cordón inferior tenemos esta, que es la que hemos detallado. En los montantes tenemos otro tubular que es 60-44. En las diagonales también. Digamos que las diagonales y los montantes están fabricados con tubulares 60-44, mientras que el cordón superior e inferior está formado por tubulares 120-85, ¿de acuerdo? Realmente el que nos interesa es ese que confluye en el nudo, el que confluye aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual sería uno de estos tubulares, ¿vale? Vale. Han proporcionado un par de figuras más, ¿de acuerdo? Figuras en 3D. Esto es lo que ellos denominan, ¿de acuerdo?, el rack, ¿de acuerdo? Toda la estructura. El rack ya veis que tiene una altura de 4 metros, ¿de acuerdo? Y tiene una anchura de 4,5 metros, que sería esta de aquí. ¿Vale? Este es el pilar, ¿de acuerdo? Digamos que la unión donde nosotros vamos a diseñar estaría aquí, sería la unión entre el pilar, ¿de acuerdo?, y ese tubular. Y lo que no está puesto aquí es que, digamos que lo que no está, ¿de acuerdo?, dibujado aquí, es que en la parte central del rack hay una pasarela, ¿de acuerdo? Es decir, aquí hay una... Bien, ahí abajo hay una pasarela así. Es una
pues una pequeña estructura, ¿de acuerdo? Pues eso, una pequeña estructura también de acero, ¿de acuerdo? Que es lo que ellos denominan, ¿de acuerdo?, el trames. Es simplemente una pasarela central. Esto sería el trames. ¿Vale? Y la anchura de ese trames sí que nos indican que es únicamente de 1 metro. ¿De acuerdo? Digamos que es una especie de pasarela que nos sirve, ¿de acuerdo?, para que, en fin, la gente de mantenimiento pueda hacer el mantenimiento del rack, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos la estructura que tenemos que soldar, es decir, tenemos el pilar, ¿de acuerdo?, la HB200, ¿de acuerdo?, y este es el tubular que hayamos comentado de 120-85, ¿vale? La soldadura la ejerceremos, ¿de acuerdo?, aquí. Aquí tenemos la vista en sección, ¿de acuerdo?, para que se vea el tubular, y lo que vamos a hacer simplemente es, como esto estará sometido a un esfuerzo cortante, un esfuerzo vertical, pues soldaremos en esa dirección, haremos aquí una soldadura, ¿de acuerdo?, y aquí otra soldadura. A cada uno de los lados del tubular, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí tenéis también la hoja, de todas formas, la hoja de completar cosas, ¿de acuerdo?, de ir rellenando. Todo eso lo he dejado, ¿de acuerdo?, en el PDF. Así que mirad, lo que tenemos, ¿de acuerdo?, esta sería, digamos, simplemente, ¿de acuerdo?, pues un esquema del conjunto. Tenemos el rack, que sería el conjunto, ¿de acuerdo?, el pilar que nosotros nos habían comentado, ¿de acuerdo?, el este de aquí, ¿de acuerdo?, la unión con el tubular, este de aquí. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, ¿de acuerdo?, pues eso, el trames, ¿de acuerdo?, la pasarela esa, ¿de acuerdo?, que tiene 1 metro de anchura, ¿vale? Con lo cual, nos indicaban que tenemos una carga permanente, ¿de acuerdo?, son los pesos propios de los elementos, de valor 80,03, es esta de aquí, y esta nos dice que está distribuida en todo el ancho del rack, ¿de acuerdo? El ancho del rack era 4,5 metros, a eso lo he denominado D. Y después tenemos una sobrecarga de uso de 100 kilogramos por metro cuadrado, pero que esta está distribuida solamente, ¿de acuerdo?, en la anchura del trames. Solo en el trames, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa anchura la he denominado de prima y sería de 1 metro. ¿Vale? Mira, lo primero que vamos a hacer, para no liar mucho esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a calcular, ¿de acuerdo?, la carga distribuida, ¿de acuerdo?, que produciría cada una de estas cargas superficiales que nos han dado. Para ello ya sabéis que lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿de acuerdo?, por la anchura sobre la que se produce la carga. Es decir, la carga permanente la he multiplicado por los 4,5 metros del rack, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como estaba en kilogramos, pues ya sabéis que para pasar a kilonewton le he dividido por 100, con lo cual eso nos daría 3,60135 kilonewton por metro. ¿Vale? Y la sobrecarga de uso de los 100 kilogramos por metro cuadrado, la multiplico por la anchura, ¿de acuerdo?, pero solo del trames, ¿de acuerdo? Con lo cual, vuelvo a dividir otra vez por 100 para pasar a kilonewton y nos quedaría que es de 1 kilonewton por metro. Así ya tengo esas cargas pasadas, ¿de acuerdo?, a carga distribuida uniforme, ¿de acuerdo?, a una carga lineal. Mirad, realmente nuestro rack, el rack completo, nosotros hemos evaluado todas las cargas que tenemos sobre el rack. Pero mira, nuestro rack realmente está compuesto, ¿de acuerdo?, de 2 pórticos. Si nosotros viéramos sistemas planos, lo que veríamos sería un pórtico que sería, un pórtico que sería este frontal primero, ¿de acuerdo? Y después tenemos otro pórtico por detrás de él, ¿de acuerdo?, formando el resto de la estructura. Sería este de aquí. Con lo cual realmente nuestro rack, todas esas cargas, ¿de acuerdo?, realmente actúan sobre 2 pórticos. Mirad, como el rack tiene 2 pórticos,
Sobre cada uno de ellos tendremos simplemente la mitad de la carga que hemos calculado. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que voy a hacer es simplemente dividir la carga permanente, ¿de acuerdo? Partido por 2, la carga variable partido por 2. Y como ya he querido calcular, digamos que pretendía ya realizar el cálculo de la con los coeficientes de seguridad, he incluido ya los coeficientes de seguridad, ¿de acuerdo? El gamma G y el gamma Q. Con lo cual tendríamos, ¿de acuerdo? Para acciones permanentes 1,35. Esto es una verificación a resistencia, ¿de acuerdo? Siempre. Siempre las soldaduras, ¿de acuerdo? Y la parte de todas las uniones son verificaciones a resistencia, no a estabilidad. Con lo cual tenemos el 1,35, la carga que hemos calculado como G partido por 2, repito, porque toda esa carga se divide entre los dos pórticos, y lo mismo para la variable, para la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Partido por 2. El 1,5, su coeficiente de seguridad, el valor de la carga partido por 2, y eso nos da al final una carga distribuida de 3,18 kN partido por metro. ¿Vale? Repito, distinguir. Las que hemos calculado aquí son las cargas distribuidas que actuarían sobre el conjunto del rack, ¿de acuerdo? Pero como el rack realmente estaría formado por dos pórticos, ¿de acuerdo? El delantero y el trasero, pues simplemente nos ha tocado dividir esa carga, ¿de acuerdo? Por 2. Con lo cual, esta ya es la carga distribuida uniforme que tenemos sobre cada uno de los pórticos del rack. Con lo cual, analizamos los dos elementos, de acuerdo, que vamos a unir, que son, primero, bueno, sería así, esto digamos que esta sería la configuración que nos queda, ¿de acuerdo? El rack tenía 13,2 metros de longitud, 4 metros de altura, y la carga, esta sería la carga que hemos calculado, ¿vale? Distribuida uniforme sobre toda la longitud del rack. Con lo cual tenemos dos elementos, que son los elementos que vamos a unir. Primero, la viga BD, ¿de acuerdo? Que es la viga, ¿de acuerdo? Formada por los tubulares esos, ¿de acuerdo? La viga BD, sobre la que actúa el 3,18 kN partido por metro. Con lo cual, primero, he determinado las reacciones que se producen, ¿de acuerdo? En las articulaciones de la viga. Serían RB y RD, por supuesto, por simetría, son iguales, y eso sería igual a la cortante de cálculo que nosotros vamos a utilizar. Esa cortante de cálculo es simplemente la carga total partido por 2, con lo cual nos quedaría que es la carga distribuida 3,18 por la longitud 13,2 partido por 2, y eso nos da 20,998 kN. Esa sería la cortante de cálculo que vamos a utilizar. Como pide los esfuerzos, pues vamos a hacer comentarios acerca del resto de esfuerzos, aunque realmente para el problema que nos interesa, para la parte que nosotros tenemos que realizar, no tiene ningún interés. Me explico. La viga no está sometida a ningún esfuerzo axil, con lo cual no habría axiles, y es una viga biapoyada, biarticulada en sus dos extremos, con lo cual esto que tenemos aquí sería el diagrama de flectores. Ya sabéis que es un diagrama de flectores parabólicos, una viga biapoyada en los extremos, donde el momento máximo se produce justamente en el punto central y sería de valor QL al cuadrado partido por 8. Simplemente me he limitado a sustituir y a calcular. Eso nos daría un momento, sería el momento máximo de 69,2604 kN por metro. Pero repito, esto no va a tener utilidad para el cálculo que nosotros vamos a realizar, ¿vale? Tampoco va a tener mucha utilidad, de acuerdo, el tema del pilar. Mirad. El pilar AB estaría sometido, de acuerdo, a la reacción B, que es la cortante, es decir, esa ya la hemos calculado y era 20,998 kN, y en este caso, ya veis que como está en la dirección del pilar, sería el valor del axil. Es decir, el pilar estaría sometido a compresión. Esto sería para otros cálculos, ¿de acuerdo? Que nos pudieran pedir o tuviéramos que realizar, ¿de acuerdo? Pero no para el tema de la soldadura, que es lo que nos interesa. El pilar está sometido al esfuerzo axil, solamente hay direcciones en la dirección axil, con lo cual no hay ni esfuerzo cortante, ni hay tampoco momento flector. ¿Vale? Pero bueno, repito,
Como lo que pedía al principio, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis que esto encima está aquí en la hoja para rellenar. Esfuerzos, axil, cortante, flectores, la viga, el pilar. Y como ellos, perdonad, como lo están pidiendo, ¿de acuerdo? Esfuerzos que soporte el pilar y la viga, ¿de acuerdo? Bueno, pues aunque algunos de ellos no nos interesaran, ¿de acuerdo? No nos interesen, ¿de acuerdo? Para el cálculo que vamos a realizar posteriormente, sí que había que calcularlos, ¿vale? Vale, ya tenemos el valor de todos los esfuerzos. Vale, mirad. Este es el diagrama de la soldadura, ¿de acuerdo? El diagrama de lo que vamos a soldar, ¿vale? Primero, del HB, no sé si habré puesto aquí la tabla, no, pero es lo mismo, siempre utilizamos, ya. Del HB, el espesor del ala es de 15 milímetros. El espesor del ala es de 15 milímetros. No sé si había incluido. Sí que tenía incluido aquí la. Sí que tenía incluido aquí la tabla, ¿de acuerdo? El espesor del ala de la HB, ¿de acuerdo? Que son 15 milímetros, ¿vale? Y el rectangular hueco, que ya sabéis, ya hemos comentado las dimensiones que tenía, tiene 5 milímetros de espesor. ¿Vale? Con lo cual, en primer lugar, ambos espesores son mayores que 4 milímetros. Ya sabéis que, de acuerdo, que todas las disposiciones, de acuerdo, sobre soldadura en el código técnico, de acuerdo, solamente son válidas para chapas con espesores superiores a 4 milímetros, ¿de acuerdo? Y en este caso, como tenemos que determinar cuál sería la chapa de espesor mínimo, bueno, pues entre el espesor del ala de la HB y el espesor del tubular, ¿de acuerdo? El T mínimo serían 5 milímetros. ¿Vale? Mirad, ya comentamos un par de disposiciones, ¿de acuerdo? Un par de disposiciones, ¿de acuerdo? De soldadura, ¿de acuerdo? Para piezas tubulares. Esto lo habíamos comentado en teoría. Ya lo vamos a poner en práctica. Primero, ponía que la anchura de la garganta tiene que ser como mínimo de 3 milímetros y no superior a 0,7 veces, no superior a 0,7 veces, ¿de acuerdo? El espesor mínimo, ¿vale? Con lo cual eso significaría que la anchura de la garganta, que ya sabéis que denominamos A, la anchura de la garganta A debería estar comprendido, tiene que ser como mínimo de 3 milímetros y tiene un valor superior que era 0,7 por los 5 milímetros de espesor, con lo cual eso nos da 3,5 milímetros, ¿vale? La verdad es que en este caso, pues el tema del espesor del tubular se proporciona muy poco margen de actuación de acuerdo a la anchura de la garganta, con lo cual hemos escogido, ¿de acuerdo? Esto es arbitrario, se podía escoger cualquier valor, ¿de acuerdo? Entre 3 y 3,5, a ser posible un valor que esté lo más redondeado posible, ¿de acuerdo? Y hemos escogido 3,5 milímetros, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso en cuanto a la primera disposición. En cuanto a la segunda disposición, ¿de acuerdo? Y es que la longitud máxima del cordón debe ser, la longitud máxima, ¿de acuerdo? Debe ser el menor de los lados del tubular. ¿De acuerdo? Es decir, que como longitud máxima en este caso tendremos, ¿de acuerdo?, el menor de los lados del tubular. Como tenía los lados del tubular eran 120 y 80, pues el menor de ellos sería 80 milímetros. ¿De acuerdo? De todas formas, aclaro que la longitud también presenta un mínimo, no ya con carácter, ¿de acuerdo?, de la viga tubular, sino con carácter general, ¿de acuerdo? La longitud mínima de un cordón, ¿vale?, siempre era o 40 milímetros, debe ser superior a 40 milímetros, o 6 veces la anchura de la garganta. Esos 6 veces la anchura de la garganta darían 21 milímetros, ¿de acuerdo? Con lo cual, evidentemente, al final resulta que la L tendría que ser menor que los 80 milímetros, pero debería ser mayor
sería 40 o 21, nos quedaríamos con el 40, tendría que ser superior a 40 y menor que 80. ¿Vale? Con lo cual, en este caso hemos escogido una longitud, hemos escogido la longitud de 70 milímetros, ¿de acuerdo? Cuanto mayor sea la longitud del cordón sin sobrepasar estos valores, se podría llegar incluso hasta 80, ¿de acuerdo? Sería más fácil, ¿de acuerdo? Que digamos, que el cordón resistiese, ¿de acuerdo? ¿Vale? Con lo cual no le vamos a dar una longitud muy pequeña, sino le proporcionamos una longitud intermedia. ¿Vale? Eso es lo que ellos han denominado. De todas formas, hasta que no se haga la verificación de resistencia no estamos seguros, pero bueno, esta es más o menos la disposición y la longitud de las soldaduras. ¿De acuerdo? Es decir, repito, ya hemos dicho que tendríamos dos soldaduras, ¿de acuerdo? Los dos laterales, ¿de acuerdo? De los dos laterales, ¿de acuerdo? Del tubular. Os recuerdo que estas soldaduras lo que pretenden, ¿de acuerdo? Es soportar un esfuerzo que va en la dirección, ¿de acuerdo? De la soldadura, ¿vale? No tendría ningún sentido poner soldaduras por abajo y por arriba también, ¿de acuerdo? Porque nos interesa que el cordón de soldadura vaya en la dirección en la que se produce, de acuerdo, el esfuerzo, que en este caso es un esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante de la viga, ¿de acuerdo? Aquí, que se transmite, de acuerdo, al pilar, ¿vale? Bueno, pues con eso ya podemos calcular, ¿de acuerdo?, la verificación de la resistencia de la unión. La verificación de la resistencia de la unión. Con lo cual, vamos a calcular primero la tensión tangencial de resistencia por soldadura. La tensión tangencial de resistencia por soldadura. Eso es igual al FU partido raíz de 3, el beta y el gamma M2, ¿de acuerdo? El FU se refiere, ya lo sabéis, al límite de ruptura de las chapas que estamos utilizando, ¿vale? En nuestro caso, es que no sé si habría dejado la tabla por aquí también. Sí, sí que está aquí. Mirad, tenemos para el S265, ¿de acuerdo? El límite de ruptura es 430 y el cociente de correlación es 0,85. ¿Vale? Con lo cual, esos son los dos valores que vamos a utilizar, los tenemos aquí. El límite de ruptura, el beta, con lo cual simplemente he sustituido 430 partido de raíz de 3, el beta que era 0,85, el gamma M2 que siempre es 1,25 y eso nos da 233,657 newton partido de milímetro cuadrado. Recordad que esto es una tensión, ¿de acuerdo? Luego es una fuerza por unidad de superficie, ¿vale? Fuerza partido de superficie. Ya tenemos la tensión tangencial de resistencia de la soldadura, ¿vale? ¿Con eso qué vamos a hacer? Bueno, pues con eso, si multiplicamos ese valor por la anchura de la garganta, esa, obtenemos el FWRD, es decir, la resistencia por unidad de longitud del cordón. Así que simplemente hemos multiplicado y eso nos indica que tenemos una resistencia de 817,8 newton partido milímetro. Es decir, cada milímetro del cordón de soldadura que vamos a establecer, ¿de acuerdo?, tendría una resistencia de 817,8 newton, ¿vale? En este caso newton. Y por último, calculo la resistencia total de la unión. La resistencia total de la unión, a ver, no, pero no es esa, es esta, ¿de acuerdo? Es la fuerza tangencial de acuerdo de la unión, que es esta de aquí, ¿vale? Y es el cálculo que acabamos de realizar. Perdonad, pero esto no es una F, esto no es la tensión, esto es una F mayúscula, es el último valor que hemos calculado, ¿eh? Modifico esto que es una F mayúscula. F mayúscula. Es el FVRD por la longitud de los cordones, la longitud que vamos a poner de los cordones,
y, ¿de acuerdo? No tenemos un solo cordón. Recordar, ¿de acuerdo? Que aquí he puesto otra vez el esquema, ¿de acuerdo? El tubular, el ala, y hemos dicho que someteríamos esto a 2 cordones de soldadura, uno por cada lado, con lo cual tenemos 2 cordones, ¿vale? N sería el número de cordones. Con lo cual tenemos 2 cordones, la longitud que habíamos establecido era de 70 milímetros, la fuerza por unidad de longitud que soportaba cada cordón es de 817,8, lo tenemos aquí, ¿vale? Como todo eso lo hemos operado en Newton, pues simplemente si dividís por 1000 lo tendréis en kilonewton, con lo cual será la fuerza resistente total del sistema, ¿de acuerdo? De la soldadura que hemos diseñado. Sería 114 con 492 kilonewton, que por supuesto es mucho mayor que los 49 y pico que teníamos de cortante y por tanto, de acuerdo, nuestro sistema cumple. Esta sería nuestra verificación de resistencia. ¿De acuerdo? De todas formas, recordar que para la unión utilizamos, ¿de acuerdo?, 2 valores, ¿de acuerdo? Mirad, nosotros realmente lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo?, es calcular una cosa que denominamos la resistencia de la unión, ¿vale? La resistencia de la unión, ¿de acuerdo?, siempre tiene que ser menor o igual que... A ver, la resistencia de la unión deberá ser menor o igual que... Sí, primero, la cortante de cálculo, ¿de acuerdo?, que habíamos obtenido en nuestro cálculo inicial, ¿de acuerdo? El cálculo de los esfuerzos que hemos realizado, hemos tenido una cortante de 20,988. 20,988. Y por otro lado, hay que calcular la resistencia a cortante que presenta la viga. Esta es la resistencia cortante de la viga. Resistencia a cortante de viga. ¿De acuerdo? Con lo cual, esa resistencia que ya hemos calculado en otros temas, ¿de acuerdo?, era simplemente 1/3 del área de cortante por el límite elástico partido raíz de 3. Era este término de aquí, ¿vale? El único problema con el que me he encontrado aquí, de acuerdo, a la hora de realizar el ejercicio, ha sido con el área de cortante. Os explico. Esto que sería nuestra sección del tubular, ¿de acuerdo? Resulta que estos tubulares, no me preguntéis el por qué, no se encuentran en la tabla de Hacerlor, ¿de acuerdo? En las tablas de Hacerlor, ¿de acuerdo?, están secciones macizas, ¿de acuerdo? Hay alguna, me parece que hay alguna sección hueca, pero en fin, en concreto, ¿de acuerdo?, digamos que de este, no, es que sección hueca no sé, me parece que no hay en la tabla de Hacerlor, ¿de acuerdo? Vale. El caso es que no hay secciones huecas en la tabla de Hacerlor y por tanto esos valores, ¿de acuerdo?, no disponemos, ¿de acuerdo?, de ello. Recordar que esto era la viga, ¿de acuerdo? Esta es nuestra viga, ¿vale? Eso significa que como no tengo las tablas de Hacerlor, este área de cortante no dispongo directamente de ella, ¿vale? No es fácil encontrar esto, me explico, el problema no está diseñado, ¿de acuerdo?, para utilizar las tablas y vamos a tener que realizar algún tipo de aproximación. Mirad, sí que disponemos de otras tablas, en fin, yo creo que esto lo tenían que haber proporcionado de alguna forma. Mirad, sí que disponemos de otras tablas, si os acordáis, estas son las tablas que se utilizan en resistencia de materiales, en segundo, ¿de acuerdo? No me interesan mucho estas tablas, voy a sacar lo imprescindible, ¿de acuerdo? Porque, en primer lugar, ¿de acuerdo?, ni el sistema de ejes coincide con las tablas de Hacerlor, ¿vale? No tienen los mismos complementos y además están definidos de otra forma diferente. Ya sabéis que las tablas son muy diversas, ¿de acuerdo? Con lo cual,
Este es el extracto de la tabla, de acuerdo, para el tubular 120-85, donde resulta que tampoco aparece el área de cortante, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí que tenemos medidas acerca de espesores, radios de acuerdo, etcétera, etcétera, ¿vale? Con lo cual, os recuerdo un pequeño concepto que ya habíamos visto anteriormente en la parte de cortante, ¿vale? Normalmente esto no lo hemos tenido que calcular a mano, repito, porque siempre disponíamos de las tablas de hacerlo, pero en este momento no disponemos de ellas. Mirad, ¿qué es el área de cortante? El área de cortante, la cortante actúa en este sentido, y el área de cortante es aquella, ¿de acuerdo?, que tiene la dirección de la cortante, es decir, que sería este tramo de aquí, ese trocito de aquí, este trocito de aquí y este trocito de aquí. ¿Vale? Mirad, en altura eso, ¿de acuerdo?, es la altura del alma. ¿Cómo calculamos la altura del alma? Bueno, pues la altura del alma la podemos calcular como la altura total y le quito 2 veces el radio de acuerdo. Esto de aquí es el radio de acuerdo de cambio, con lo cual la altura del alma sería el canto total de la pieza menos 2 veces el radio de acuerdo. Bueno, pues esos valores sí que los tenemos aquí. Es decir, la altura, de acuerdo, que es lo que hay denominado A, era 120 milímetros, se la conocíamos, y el radio de acuerdo, que es R, es 13. Con lo cual, 120 menos 2 por 13 es 94 milímetros. Esa es la altura que presentan, de acuerdo, digamos que los dos espesores que están en la dirección de la cortante, ¿de acuerdo? ¿Y qué espesor tiene? Bueno, pues el espesor que tiene simplemente es el espesor propio de la pieza, con lo cual, como hay dos, sería simplemente 2 veces la altura, ¿de acuerdo?, por el espesor. Y el espesor sí que lo sabemos porque es de 5 milímetros, con lo cual multiplicando eso nos queda que son 940 milímetros, ¿vale? No será totalmente exacto, ¿de acuerdo? Porque hay una parte del radio de acuerdo que forma parte del área de cortante, pero en fin, aquí se utiliza simplemente una aproximación porque no se pueden hacer cálculos más precisos, ¿vale? Con lo cual, esa aproximación será lo suficientemente buena como para considerar que el área de cortante son 940 milímetros, el límite elástico del acero que eran 265, como a esto lo hemos utilizado Newton, lo divido por 1000 para que nos den kilonewton y eso nos daría 49,748 kilonewton. ¿Vale? Con lo cual, siempre cuando hacemos este cálculo debemos elegir para las comprobaciones el mayor de estos valores. Es decir, de estos dos valores, ¿de acuerdo?, me quedo con el 49,748 kilonewton. De todas formas, repito, esto no influye para nada en el cálculo que hemos hecho, porque ya veis, de acuerdo, que la resistencia total de los cordones de unión era de 114, con lo cual era muy superior a estos valores, ¿vale? Eso no modificaba nada, Y a la hora de utilizar, ¿de acuerdo?, a la hora de calcular el grado de utilización de la unión, sí, evidentemente tengo que poner aquí el mayor de estos valores, que sería el 49,748, lo divido por la resistencia de los cordones, multiplico por 100 y eso me da un grado de utilización del 43,45%. ¿Vale? Repito, nos hemos encontrado con un pequeño imprevisto en cuanto al área de cortante que no tenemos disponible en las tablas de hacerlo. Bueno, pues hay que buscarse la vida, habrá que realizarlo de alguna forma, ¿vale? Ya hemos, digamos que con esto, ¿de acuerdo?, ya tenéis claro que el área de cortante, ¿de acuerdo?, es la porción de la sección que está en la dirección de la cortante, con lo cual simplemente hay que intentar calcular ese área, ¿vale? Vale, por último, para terminar, nos pedía, ¿de acuerdo?, nos preguntaba si se podría aumentar la sobrecarga de uso a 200 kilogramos por metro cuadrado. Recordad que la tenemos eran 100, ¿de acuerdo?, y estos son 200, con lo cual simplemente vamos a duplicarla. Vamos a duplicar la sobrecarga de uso, ¿de acuerdo? Con lo cual, si duplicamos la sobrecarga de uso, eran 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿qué pasó? Recordad que esto era solamente sobre el trame, sobre 1 metro, ¿de acuerdo? Si lo habíamos calculado,
con lo cual, en vez de pasar, de acuerdo, a 1 kilonewton, pasaba a 2 kilonewton partido por metro, ¿vale? Por tanto, la carga distribuida en este caso seguiría siendo, de acuerdo, la parte correspondiente a la carga permanente con su coeficiente de mayoración, y simplemente hemos cambiado esto. Esto antes era un 1, pues ahora es un 2, ¿de acuerdo? Era por el coeficiente de seguridad partido por 2, y eso nos da ahora 3,931 kilonewton por metro. Esa es la carga distribuida que teníamos sobre uno de los dos pórticos del del rack. Con lo cual, hemos dicho que la cortante era la carga total partido por 2, es decir, eso lo multiplico por la longitud y divido por 2, y eso me queda 25,9446 kilonewton. No tiene ninguna influencia porque realmente nosotros la verificación de resistencia la hemos hecho con la resistencia cortante de la viga y sigue siendo mayor que la cortante de cálculo que hemos calculado, con lo cual evidentemente sigue cumpliendo, no habría que modificar ningún cálculo ni hacer ningún cálculo adicional, ¿de acuerdo? Porque, repito, la comprobación y el grado de utilización se había realizado, ¿de acuerdo?, con la resistencia cortante de la viga, no exactamente con la cortante de cálculo. ¿Vale? Vale, ya ves que en definitiva, ¿de acuerdo?, los alardeos de soldadura son bastante más sencillos, porque en ellos solamente lo que hay que calcular que es el diseño del cordón, que es simplemente la anchura de la garganta, de acuerdo, y su longitud, y luego simplemente hacer la verificación de resistencia, que es bastante rápida, simplemente determinar la tensión tangencial, ¿de acuerdo?, luego la fuerza resistente total, ¿de acuerdo?, dependiendo del número de cordones, etcétera, etcétera, y de la longitud, con lo cual es bastante rápido de hacer. ¿Vale?